Usted sabe que desde que estamos, ¿verdad?, para la gloria de Dios, realizando este tipo de contenido para el Señor y para que los hermanos puedan, ¿verdad?, y podamos aprender juntos. Algunos hacen preguntas como acerca del diezmo, otros hacen preguntas acerca de la salvación. Y me llamó la atención porque alguien preguntó acerca de las fiestas que se realizaban, él decía en los tiempos de antes, y yo lo frené y decía, no solamente en los tiempos de antes. O sea, que ya no se hacen. Al parecer se entiende que están abolidas. Mucha gente me ha preguntado que si las fiestas que el Señor instruyó o ordenó, se pudiera decir, que están ubicadas en el libro de Levítico y están desarrolladas ahí, pero ya que el Señor, ¿verdad?, le ha dado la oportunidad a usted, nosotros queremos escucharlo a usted en esta ocasión, hablarnos acerca de estas fiestas solemnes, y para que esos hermanos que me han preguntado a través de algunos estados de WhatsApp, que nosotros hemos subido diferentes contenidos y algunas plataformas sociales, me preguntan cosas y yo aprovecho el momento porque entendemos que no lo sabemos todo, y si alguien sabe un poquito o tiene un poquito de conocimiento en cuanto a las raíces hebreas y algunas profundidades, pues quién más que usted, pastor, para que, ¿verdad?, nos nutra acerca de esto, de las fiestas solemnes. Sabe que es interesante lo que usted dice y yo me río porque hace unos días una persona hizo un comentario acerca de uno de los reels, de los cortes que subimos. Y no recuerdo, creo que tenía que ver con los profetas y qué era lo que significaba en esencia lo que era un profeta. Pero usted sabe que es una línea, es una secuencia de comentarios que van definiendo, uno va conectando con el otro. Y me dijo, y usted no ha dicho nada que yo no sepa. Yo le digo, pero lo bueno es que hay una audiencia que no sabe tanto como usted, Gloria a Dios. que ellos sí aprendieron. No todos son tan ilustres en las escrituras como usted, hay otros que no. Sí, es cierto. Porque hay personas que quieren mucha profundidad y quieren mucho misticismo, muchas cosas. Hay uno que no sabe nada, tranquilo. Hay más personas que se acabaron de convertir y todos los mensajes tienen una audiencia. Así es. Pero lo bendecimos de todas maneras. Amén, amén, amén. Y nos gozamos porque el hermano que me escribió me dijo, pero entonces las fiestas se acabaron, las que el Señor instruyó, las que el Señor ordenó, o todavía tenemos que continuar con eso. Y algunos preguntaban acerca del diezmo y demás. Bueno, vamos. ¿Cómo fue que usted dijo? Acerca del diezmo. No, usted dijo, vamos a lo que vinimos. Y vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, que es a traer lo que el Señor nos ha dado a nosotros para compartirlo con cada uno de los hermanos que pueden ver esta. Bueno, dado el caso que en este mes entrante, el día 2 y el 3 de octubre, estaremos celebrando lo que es la fiesta de Yom Teruah. Yom Teruah, y algunos celebran Yom Teruah y Rosh Hashanah. Muchas personas usted va a ver haciendo la celebración de Rosh Hashanah. De hecho, algunas iglesias cristianas, protestantes o pentecostales, comenzaron a celebrarlo hace unos años, pero celebran una de ellas. Conforme a su dirección, a lo que el liderazgo de cada ministerio, no estamos criticando ni condenando porque por lo menos comenzaron con eso. Así que le aplaudimos. Qué bueno, qué bueno. Le aplaudimos. Le faltarían 6 más, pero le aplaudimos que por lo menos, sí, que por lo menos están celebrando una de ellas. Entonces, Yom Teruah este año se estará celebrando el día 2 y 3 de octubre, y Yom Teruah significa asimismo el día de la trompeta. Gloria al Señor. El día de las trompetas. Entonces, no es un invento, sino que ya está constituido en las escrituras como un mandamiento en la Torá, o traducido como ley o nomos del griego. Y para eso, ¿dónde lo dice? Lo dice en el libro de Levítico, capítulo 23, desde el versículo 1. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Yahweh. Gloria al Señor. En las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis mandamientos, o mis tiempos, mejor dicho, mis tiempos señalados. Entonces, de hecho, esa palabra es traducida en español del hebreo moed. Y le es traducido muchas veces como fiestas, pero en realidad son
convocatoria, tiempo específico, Gloria al tiempo Señor. de reunión. Y como estamos viendo, está siendo aquí establecido como una ordenanza. O sea, es un mandamiento. Así es. Y dice ahí que es para quien es del Eterno, son sus fiestas. Y que le habla a quien le está diciendo a Moisés, a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, esa fiesta es para los judíos. Eso no nos toca a nosotros, es para los judíos. De alguna manera u otra, conforme a lo que dice el libro de Efesios 2, del 9 en adelante, 10 en adelante, nosotros somos ahora injertados, somos ahora parte de la herencia, compartimos ahora la herencia de ¿quién? De Israel, de este Así mismo es. pueblo. Por ende, el pacto que hizo el Eterno y el pacto que renovó el Eterno con Israel, todo aquel que entra en ese pacto tiene que entonces entrar en Amén. lo que es la obediencia de los mandamientos. Claro, hay personas que con más entendimiento que dicen, sí, hay leyes y mandamientos que no se pueden cumplir porque no está el templo, es cierto. Las leyes levíticas no las podemos seguir porque el templo no está ahí. Entonces, ¿dónde podría venir alguna de las controversias? El mismo apóstol Pablo en el libro de Colosenses 2:16 Gloria al Señor. dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y cuando ya podemos hablar de lo que es comida, que es bebida, está hablando aquí de celebración. Amén. O en cuanto a días de fiesta, está hablando aquí de este festejo. Ahora, si tú no conoces lo que es la convocatoria, ¿por qué te tiene que afectar? Si tú no conoces de lo que es un animal limpio o puro o impuro, ¿de qué te va a afectar si tú no sabes? Porque tú supuestamente eres gentil. Amén. ¿Y por qué te está diciendo que nadie te juzgue? Es porque de una manera u otra ahora sí te tiene que importar. Gloria al Señor. Y te van a criticar, Amén. te van a murmurar y te van a atacar, te van a hasta crucificar. Entonces, dice el versículo, dice luna nueva o días de reposo. La luna nueva en hebreo es Rosh Hodesh. Y como el calendario hebreo es constituido en base a la luna, no es como el greco romano que es en base al sol. Gloria a Dios. Las escrituras, entonces, Totalmente diferente. tenemos que llevarnos entonces de lo que dice las escrituras, no lo que el mundo ha establecido. Exacto. Entonces se celebra eso, es hasta una celebración. Rosh Hodesh, cabeza de mes, porque es la que indica y nos ayuda a entender los tiempos o las convocatorias del Eterno. Pastor, entonces en ese caso, según lo que usted dice acerca de estas fiestas que son ordenanza del Señor y están establecidas, ¿verdad?, en el libro de Levítico, entonces nosotros podemos ver que Dios sigue tanto sus propias ordenanzas y sus propios mandatos, que en el momento de Él derramar y enviar el Espíritu Santo a aquellos que estaban en aquel lugar, Fue en una lo fiesta. envió en una de sus fiestas. Fue en una fiesta. Porque las fiestas eran de Él. Sí, el asunto es, y para allá voy, cada una de las Gloria al fiestas, Señor. a nosotros los hermanos cristianos que están mirando esta transmisión, Amén. esta conversación, que estamos, ¿qué le digo? Muy amistosa, o sea, no hay, Sí, no hay violencia hoy. Sí, no hay violencia. No, aunque hay un hermano porque esta fiesta está también relacionada con el tema de los diezmos. Y, No, pero y que- de una u otra manera, las cosas que se utilizan Y en la ofrendas. fiesta son las Y ofrendas, ofrendas. son Pero- monetarias. Pero el asunto es que en la fiesta solemne está el Mesías. Gloria al Señor. Cada una nos lleva a Él. De hecho, el libro de Colosenses 2:16, todavía no lo he terminado, dice el versículo 17, luna nueva o día de reposo. Día o sea, ¿con qué se refiere el día de reposo? El Shabbat, el día de descanso, Amén. de cesar. Dice entonces ese mismo versículo, el 17 ahora, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías, el cuerpo es de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, todas las 7 fiestas tienen que ver con un cumplimiento profético. Un cumplimiento profético el cual nosotros debemos manifestar en una práctica obedeciendo estas instrucciones. Si tú hablas de lo que es la Pesa, que es la fiesta que inicia la primavera, Amén. o Pascua, ¿de qué habla? De la muerte, redención. Gloria al Señor. Redención, la paga por nuestros pecados. Entonces, es una conmemoración a quién. ¿En quién se renueva ahora?
la sombra en el Mesías, los primeros frutos. ¿Quién fue ese pan sin levadura? Una fiesta de los panes sin levadura. Bicurín, las primicias. ¿Quién es la primicia? Es el Mesías. Entonces, vemos que ahí va el conteo a los 50 días de Pentecostés, Shavuot, el Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? A los discípulos. Entonces, Él es el simbolismo de cada una de las fiestas. Ahora bien, y las que no se han cumplido. Su segunda venida es en una fiesta, Yom Teruah, Gloria al Señor. día de la trompeta. El día del juicio, no esperamos un día del juicio. Así es. Yom Kippur, otra fiesta. Y el milenio, la fiesta de las cabañas, otro cumplimiento profético. Así lo dice Zacarías 14. No se ha cumplido. Entonces, dicen, ¿qué es lo que dicen? Usted me puede ayudar ahí, que está abolido, que no es necesario. Sí, mucho, porque ciertamente hay mucha gente que manejan estos tipos de fiestas para su conveniencia. Cuando lo escuchaba a usted hablar acerca de las fiestas de las primicias, usted sabe que en muchas, no en todas, porque no podemos generalizar, pero sí en muchas congregaciones se ha abusado con estos tipos de eventualidades que son ordenanza de mucha gente que tal vez en su ignorancia o en el deseo de agradar a Dios han tenido situaciones en muchas iglesias. Incluso se pudiera decir que hay mucha gente que han salido con el corazón roto y su finanza rota y con deseo de nunca volver a la iglesia por el tema económico, o no simplemente el tema económico, sino cómo se han manejado muchos ministros o muchos cristianos correspondiente a estas fiestas. Ellos la conocen y ellos saben el sentido de estas fiestas. Se pudiera decir, y es cierto, puedo decir que en muchas congregaciones conocen lo que son las primicias. Ahora bien, desvirtúan de una manera u otra el corazón de ese creyente que con el deseo de agradar al Señor lleva, tal vez en aquellos tiempos se llevaban frutos, los primeros frutos de las primeras cosechas. En aquellos tiempos la gente llevaba sus ganados, los primeros ganados de aquellas cosechas, como usted lo puede ver en el libro de Génesis, cuando este joven llamado Caín y este joven llamado Abel trajeron primicias al Señor. ¿Por qué eran primicias? Porque eran los primeros. El Señor demandaba de ellos los primeros, los más gordos, lo mejor de lo que ellos tuvieran. Ahora bien, como pastor en este tiempo se está abusando de lo que son estas fiestas, pero a nivel ya local, general. Cuando hablamos de primicia, ¿cómo usted lo escucha? Yo lo escucho de una manera que es totalmente diferente a como usted lo está expresando en este momento. Si hay un tiempo específico, es un tiempo designado. Es cuando el Eterno lo establece. Gloria. No es cuando nosotros, supuestamente el Espíritu Santo, 1 de enero, el primer mes. Muchísimas congregaciones celebrando primicias, inclusive Pentecostés en enero. Las escrituras dicen específicamente conforme a los tiempos establecidos. Si lo hicieran en el tiempo del calendario, se estuviese dando una enseñanza más clara. Pero el problema es que cuando un nuevo creyente o una persona dentro de los ministerios pregunta, ¿qué le vas a decir? ¿Por qué tengo que traer una primicia en enero y tengo que traer otra en octubre? Entonces es obvio que hay un año, que hay un festejo que se está haciendo erróneamente, y es el del calendario incorrecto, que es el del greco romano. No es en en enero, sino cuando el tiempo en las escrituras lo establece. O sea, el calendario lunar no va a caer nunca en la misma fecha. El año que viene no va a ser el 12 o el 13 de octubre. Puede que sea en septiembre, a final de septiembre, a mediados de septiembre, o más tarde en octubre. Sí, porque bajo el calendario lunar Va a cambiar. Pero bajo el calendario greco-romano siempre va a ser en la misma fecha. el sol siempre Viernes está Santo siempre Viernes Santo. ahí. El sol no tiene un cambio. Entonces, ese mismo, ya que usted menciona el sol y este concepto de lo que es Moed, o celebración, sus fiestas, sus tiempos establecidos, lo vemos también en el libro de Génesis. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 14. Y dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Ahí está hablando de la luna y el sol. Y sirvan para señales. Entonces, ve cómo es Rosh Hodesh, cabeza de mes, te dice el tiempo. Sí, así es. Y eso nos ayuda mucho también a entender la fiesta de las trompetas. Y es la que viene. Y dice, y para estaciones, Moed, para estaciones, y para días y años. Entonces,
¿Por qué las personas dicen, como usted estableció desde un principio, que no hay que hacerlo o hacen alguno? Si las fiestas solemnes no están vigentes, si ese calendario ya está abolido, el cual no hay un versículo bíblico que establezca que el calendario lunar está abolido. De que usted lleve el greco romano, es usted, no hay ningún problema. Pero bíblicamente, cuando hablamos de las profecías, no se ponga a mirar el sol. Gloria a Dios. No se ponga a mirar el sol. Que es la luna la que nos está indicando. Ahora bien, si no están vigentes, si no son efectivos, y es una bendición conocer estos principios, porque estamos hablando de la Biblia. Amén. Si tú no reconoces esto como autoridad divina sobre tu vida y sobre nuestras creencias, pues entonces, ¿en quién crees? Arranca las páginas, quítasela o dile que te impriman una Biblia con lo que tú crees. Es más fácil decir, pastor, que eso está abolido. Con lo que tú crees, una Biblia nueva. Entonces, pero una pregunta. Si los mandamientos, las instrucciones del Tanakh o de la Torah están abolidos, pues entonces ¿por qué estamos firmemente, consistentemente enseñando, predicando, declarando que el diezmo no se puede dejar de dar? ¿Y en qué le han robado a Dios? Siempre van allá atrás, donde Malaquías, atrás, allá. ¿Por qué ahí sí citamos Deuteronomio? Indefectiblemente diezmarás en las enseñanzas. Para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Entonces, no está de acuerdo, o sea, está abolida para una cosa, pero para otra no, especialmente para fines económicos. Entonces, vamos a responderle en lo mejor de nuestra habilidad a su hermano. Entonces, entre el diezmo y la primicia, ¿cuál sería la connotación bíblica que usted le ve a esa parte? ¿Y cómo usted lo ve en este tiempo? Porque en lo que tengo, ¿verdad?, sirviendo al Señor, yo he visto todo lo contrario a lo que se establece en la palabra, en esos dos puntos. Bueno, estábamos en la fiesta, pero ya que usted insiste, porque parece que el hermano parece como que era un familiar cercano es suyo. Preocupado que él está y me dice, hábleme de eso. ¿Cómo es que se llama el hermano? ¿Alexander Ogando? No, le dicen el varón. El varón. Ok. Vamos a referirnos un poco a lo que sería el diezmo en base a lo que las escrituras establecen. Vamos a quizás citar un par de versículos, pero también tenemos que verlo desde una perspectiva religiosa. Gloria. Ya que usted dijo que hay personas que han sido heridos, que han sido ofendidos, no debiera hacerse lo primero que se enseñase. Y no en todas las iglesias. Hay personas que son conscientes, entienden el tema y no abusan del tema. Porque imagínense, decir que en todas las iglesias nos estamos buscando varios enemigos que no necesitamos. Eso es así. Porque hay personas que hacen lo correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo primero que se hace, por ejemplo, en la religión musulmana. En la religión musulmana lo primero que se le enseña a los creyentes es el Shahada. Y eso significa el testimonio de fe. Muy similar a lo que se enseña en el judaísmo, que es el Shema, que es también una confesión de fe estableciendo que Jehová o Yahweh, Elohim, uno es. Y a él lo vas a amar con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y es prácticamente lo que se está estableciendo en la religión musulmana, pero el nombre cambia, ya que es Alá. Y establecen la fe en su profeta Mohammed. Y es diferente al caso de nosotros, que nuestra fe es en Yeshua, Amén. El Mesías. Entonces, pero mira qué interesante, que lo primero que se le establece a los musulmanes es eso. Luego es la oración, una oración llamada Salat. Y esa oración le enseña al nuevo creyente cómo realizar las 5 oraciones diarias. Salat, 5 oraciones diarias. De hecho, él en el cristianismo, los que menos oran dentro de las religiones son los cristianos. Porque inclusive cuando ven un musulmán doblado de rodillas a las 12, lo ve como un loco. Santo. Cuando lo ve a las 6 de la tarde, lo ve como un loco. Y cuando lo ve por la mañana, lo ve como que está loco. O sea, se instruye a buscar de su Dios en todo tiempo. Y muy similar también en el judaísmo, también hace lo mismo. Tienen un calendario durante el día donde se va a apartar un tiempo
para establecer esa intimidad con nuestro Padre Celestial, y no es solamente en la madrugada, sino durante el día. Entonces mira las instrucciones, no habla de dinero. Luego entonces el número 3 es donde habla de caridad, de zakat. Ahí es de donde viene a hablarle a las personas acerca de lo que es Gloria al Señor. las ofrendas o la caridad. O sea, ayudar a un necesitado. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es justo, y eso se llama hacer justicia. En hebreo es sedaká. Y la justicia Dios la hace a través de nosotros. La hace a través de los ángeles. La hace a través de quien Él le plazca, o como a Él le plazca. Pero Él es el que se cae de la justicia. Pero nosotros somos socios con Él. Somos agentes. ¿Qué es lo que somos? Luz, Gloria a Dios. sal. Así es. Y luego le enseñan el ayuno. Luego enseñan la peregrinación. Y luego le enseñan el estudio de su Corán. Mire el orden. Mire el orden. Y mire lo unido que son. Gloria al Usted lo ha escuchado a ellos, que salió uno atacando al otro y diciendo: me engañaron, me robaron en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, me hicieron vender el carro, me hicieron vender la casa, me hicieron esto. Usted no lo escucha. No. Entonces hay un orden. Y hay otras cosas que podemos hablar acerca de sus enfoques. Pero dentro de, vamos a decir, de las raíces hebreas, que es lo que nosotros venimos practicando hace unos años, que es prácticamente las raíces hebreas del cristianismo. O sea, cómo operaba la iglesia del primer siglo. Y era en base en la obediencia a los mandamientos, y que la Torá nunca fue abolida. Y Yeshua, el Mesías, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y lo único que le damos énfasis a obedecer lo que Él hizo. O sea, imitarlo. Él celebró la fiesta, nosotros también. Él obedecía a los mandamientos, nosotros también. Él no violó ninguno, sino que los obedeció todos, nosotros también. Así es. Entonces lo modelamos a Él en conforme a lo que vimos de Él. Gloria a Dios. No creo que haya mucho espacio para equivocarte. Pero cuando comienzas a escuchar una versión aquí, una allá, una aquí, una allá y una acá, creo que vamos a cometer errores espiritualmente hablando. Entonces, en el cristianismo debiera ser algo similar. Debiera ser que se le enseñe, qué es lo que dice en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando están discutiendo los apóstoles qué es lo que van a hacer con esta gran cantidad de gentiles que se están convirtiendo y se están arrepintiendo. Creo, si mal no recuerdo, que cuando están llegando a un acuerdo, que escucharon al apóstol Pablo y le dicen: dile que se abstengan de comer sangre o animales ahogados, que dejen la idolatría. Mira dónde va el principio de que Gloria a Dios. amarás a Adonai, tu Elohim, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. O sea, no puede haber idolatría. Así es. Amarlo solamente a Él. O sea, y le dicen: y que vayan a la sinagoga todos los sábados, en Shabbat, porque ahí van a tener quien le predique de Moisés. Y Moisés representa los mandamientos, representa la ley. Te van a enseñar cómo caminar. En ningún momento lo recibieron. Tú tienes que, para recibir bendiciones, siembra, Tiene que sembrar. diezma, entrégalo todo. Déjalo todo aquí. Porque ellos, cuando dice que le van a predicar a Moisés, durante ese proceso, ellos van a aprender. ¿Por qué? Porque van a ser agradecidos. Gloria a Dios. Van a valorar lo que es el regalo de la redención. Van a valorar lo que es el conocimiento de la voluntad del Eterno. Por ende, va a haber un agradecimiento y van a manifestarlo en obediencia. Y si hay un mandamiento que dice que tienes que diezmar, que tienes que ofrendar, pues entonces vas a cumplirlo porque ya estás entendido. Estás agradecido. Ahora vas a dar por gracia lo que por gracia has recibido, que ya entiende que no es tuyo. Porque en el proceso del estudio, ya hace tiempo que el Eterno te enseñó que todo es de Él. Amén. Que lo que tú le devuelves es por honra y es por agradecimiento. Pero mira el tiempo que toma para una persona llegar ahí. Por ende, recibirlo por la puerta y decirle: entrega lo que una semana yendo y ya te están pidiendo dinero, tú no entiendes por qué. Te voy a aflojar otro ahora. Gloria a Dios. Te voy a soltar esta ahora. Esto está fuerte. ¿Qué sucedió con Jacob en el monte?
cuando pone su cabeza sobre la roca, que representa al Mesías, y tiene el encuentro con la escalera, ¿qué fue lo que él dijo al final? Esa visión. Verdaderamente tu presencia habita en este lugar. Y luego le dijo, si tú me suples, si tú me das comida, si tú me llevas con bien y me prospera y me traes y me llevas de regreso a mi familia, ese es tú el que me hablaste, tú mi padre, el que ahora reafirmó el pacto de mi abuelo y de mi padre ahora conmigo, ese que me habló. Si tú lo haces, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo reciba. Wow. Gloria al Señor. Quiere decir que hasta ese momento él no le conocía. Luego que él tiene ese encuentro cara a cara con esa presencia que lo transformó, entonces ahora él lo hace con entendimiento. Él sabe lo que él está haciendo. Por ende, una persona que no haya tenido un encuentro genuino con el Eterno no lo va a hacer con gozo y con alegría. No va a entregar el diezmo y las ofrendas, no lo va a entregar con entendimiento, porque todavía no le conoce. Entonces la exhortación que yo le doy, tómela o no la tome, su asunto. Enséñele la misericordia y el favor del Eterno. Enséñele para que él pueda dar testimonio de vida de lo que es nuestro Adón, nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, en su vida, para que entonces ellos puedan venir alegres a traer sus ofrendas y a traer sus diezmos. Alegres. De hecho, no hay necesidad de hablarle mentiras, ni de hacerle ningún tipo de manipulación o extorsión. No es necesario hacerlo, porque ellos están entendidos. ¿De qué te sirve un dinero que está siendo ofrendado con personas disgustadas y sufriendo, y entran hasta en depresión porque dieron todo lo que tenía y supuestamente tú le diste una palabra que el Eterno se lo va a devolver y se lo va a multiplicar, y ellos dejan de pagar su renta, Y sus biles, diferentes biles. y no entienden lo que están haciendo porque se están llevando de lo que la persona le está diciendo? Porque las bendiciones por ahí es que vienen, y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 12 no es así. Santo. Santo. ¿Qué quiere que le busque usted a Deuteronomio capítulo? He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová. ¿Cuáles? Si oye los mandamientos de dice, Jehová. oye el mandamiento de diezmar y ofrendar. No, O los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y ese hoy es hoy también. No dice mira por ahí en alguno. Y dice aquí, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios, o apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos y no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte de Gerizim. Ahí está bien, ahí está bien. Gloria al Señor. Ahí está bien. Entonces le dice desde un principio, mira. El término mira en hebreo es re. Pero no es mirar literalmente, sino espiritualmente. O sea, tienes ahora que discernir. Discierne para que tomes las decisiones correctas. Porque ese es prácticamente el propósito de ese don del discernimiento. Poder elegir o tomar las decisiones correctas conforme al Eterno. Entonces, discierne qué es lo que tienes que hacer para recibir la bendición. Si a ti te dicen que para recibir las bendiciones sobre tu vida es solamente a través de un diezmo, de un dinero, vende un carro, vende una casa, no estás discerniendo. Hay otros mandamientos que tienes que cumplir. Porque ¿de qué te sirve cumplir con ese? Diezmar indefectiblemente, ofrendar todo el tiempo a los necesitados,
si no estás cumpliendo si estás siendo idólatra, si no estás cumpliendo con tu esposa, si no estás cumpliendo con tus hijos, si no estás cumpliendo con los hermanos, si no estás orando, si no estás haciendo otros mandamientos que nosotros debemos hacer, que están relacionados con el servicio, que están relacionados con nuestra relación con el Eterno y con el prójimo. Entonces, ¿cómo es que ese solo mandamiento te va a garantizar las bendiciones materiales? Discierne. Es imposible. Guardas mis mandamientos, dice el Señor. Plural. Ahora, si tú consideras que están abolidos, pues entonces muéstrame o demuéstreme por qué ese sí está vigente. Gloria a Dios. Santo. Y se le da mucha vigencia. Creo que al hermano que me escribió, y espero que se le esté respondiendo sus inquietudes, perdón. Creo que ese es uno de los puntos más críticos que ha tenido la iglesia cristiana hasta el día de hoy, mucho más la de hoy. El tema del manejo de los diezmos y acerca de por qué la gente debe de entregar el diezmo. Y como usted decía, primero hay una instrucción que hay que darle al creyente del por qué se hacen las cosas en Dios. Ahora bien, la vida en Dios no está simplemente centrada en diezmo y ofrenda, porque lo primero que Dios busca en el ser humano es su corazón, pero un corazón arrepentido. Mientras veníamos hablando de camino a este lugar, usted hablaba de que hay muchas personas que están convertidos. Y yo recordaba cuando Juan el Bautista en el desierto predicaba, que no era en un play, era en un desierto que Juan predicaba. Juan no predicaba en la ciudad, él no se metía dentro de la ciudad a predicar. Dice que la gente iba al desierto a ver a Juan. Oiga bien, para que usted me entienda la magnitud de este hombre de Dios, que la gente iba a aquel lugar porque era una voz que clamaba en el desierto. Eso sí es un avivamiento. Es una voz que clamaba en el desierto. O sea, esa voz que clamaba en el desierto, la gente iba detrás de esa voz, y allá ese hombre gritaba y alzaba su voz y decía arrepentido y convertido. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque mientras usted hablaba ahorita de la conversión, hay mucha gente que ciertamente manejan estos temas de las primicias y el diezmo y otras cosas mal, de una manera errónea, porque simplemente están convertidos, pero no tienen ningún vínculo emocional ni del corazón arrepentido, porque no le importa lo que pueda tener un hermano al momento de llevar un diezmo o una ofrenda. Hay gente que lo entregan todo una noche. Hay gente que, aunque uno no lo vea como una persona carnalmente hablando, pero hay gente que van al altar de Dios y se despojan de una manera tan grande que se quedan como aquella mujer viuda que se quedó sin nada. Ahora, ¿qué miró Dios? Nosotros parece a veces nosotros, pastor, entendemos, y a veces nosotros leemos la Biblia y nos enfocamos en lo material. La gente dice, porque ella dio lo único que tenía. No simplemente eso vio Jesús. Jesús vio la disposición de esta mujer para agradar a Dios en medio de un momento delicado en su vida, donde no tiene nada, donde ella no tiene nada, y los que pasaban en ese momento eran gente poderosos que ofrendaban, ¿verdad?, de las sobras, de las cosas que habían adquirido o de las cosas que pudieran dar. Pero esta mujer entregó de una u otra manera lo único que tenía. Y qué mal es cuando tú entregas en el lugar incorrecto. Qué mal es cuando tú entregas tus finanzas o cuando tú depositas tu diezmo o ofrenda en bolsillos rotos, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los primeros pastores que se le da un mal uso, porque no tienen el conocimiento ni el asedero bíblico para este tipo de mandamiento, porque esto es un mandamiento. Claro. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un mandamiento de Dios que Dios de una u otra manera lo ordena, pero ¿para beneficiar a quién? Para beneficiar a los huérfanos, para beneficiar a las viudas, para beneficiar a la casa de Dios, y no para beneficio de mi propia personalidad. No es para que yo me luzca en un buen carro mientras mis miembros están arrastrándose, no porque ellos no puedan tener la bendición que Dios pudiera darme a mí, sino porque ellos, tal vez por la falta de conocimiento, están entregando todo sin saber cómo se entregan las cosas en Dios. Entonces, para eso sigo esa línea donde usted dice, hay que estar, para saber entregar,
hay que estar convertido y hay que estar arrepentido, pero también para saber administrar. Porque simplemente, es más, le pudiera decir, es preferible que la persona esté más arrepentido que convertido. Lo que pasa es que usted ha tocado una gama de temas demasiado intensa y demasiado, y no hay tiempo para tocar tantos temas, pero wow, ¿por dónde le entramos al ministro? Dele, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Conforme a la Torah, que ese es nuestra guía. Amén. Es una instrucción. O sea, tú no eres salvo por obra, pero la instrucción y siguiendo al Mesías, la fe, la sangre del Mesías es la que nos salva. Amén. Pero luego que ya tú tienes este conocimiento y sabes que tienes que obedecerle y seguirle para ser su discípulo, esas son las acciones del discípulo. Por ejemplo, usted dice que hay que ser responsable. ¿Qué hizo Moisés cuando él llamó al pueblo para que ofrendaran para la construcción del tabernáculo? Todo el mundo llevó voluntariamente alegres porque él los había enriquecido. Salieron ricos de Egipto. Todos tenían, nadie podía decir que no tenía para dar. Todo el mundo tiene algo para dar. Nadie puede decir que no tiene nada para aportar al reino. Entonces, cuando ya llegó que había lo suficiente, ¿qué dijo Moisés? Ya no entreguen más. Y luego que termina de la construcción, reúne al pueblo y le da un reporte. Responsablemente Moisés le dijo al pueblo, le explicó a todos qué se hizo con cada moneda de plata, con cada pedazo de bronce, de oro o de cobre o de tela fina que ofrendaron. Responsablemente el Eterno, no hay instrucción que diga que nuestro Padre Celestial le haya dicho, dale un reporte. No. Él lo hizo responsablemente. De hecho, le hice un comentario a usted hace unos días, porque Moisés, para los judíos, es considerado el profeta más grande. Gloria a Dios. Para nosotros, el profeta más grande es el Hijo del Eterno. Así es. Yeshua, el Mesías, es el profeta mayor porque estamos entendidos. Ellos no. Pero qué casualidad que él, manejando toda esa riqueza, no hay algún indicio de que él haya tomado algo y que tampoco le pidió al pueblo que por el Eterno haberlo usado a él para liberarlo, que ellos tenían que ser agradecidos con él y entregarle cosas materiales. Entonces, ese profeta... Paga tu milagro. Son acciones de un profeta genuino. O sea, ya tiene, la riqueza más grande ya la tiene, que es ser portador de la gloria de Dios. Esa es la riqueza mayor que una persona puede tener. Pastor, entonces se pudiera decir que según lo que usted está, no sé si es la interpretación que estoy teniendo en este momento, pero según lo que usted está diciendo, la responsabilidad que tenía Moisés no se aprovechó de nada de lo que el mismo pueblo le había entregado, pero sin embargo en este tiempo nosotros vemos un aprovechamiento de los ministros en cuanto, no simplemente estamos hablando de un tema delicado como el diezmo y la ofrenda, sino en la forma en cuando la gente recibe algún milagro de parte de Dios y no de ti, ni de mí, ni de usted, sino de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que pagarle a aquel hombre de Dios que ha sido usado y tenemos que sellar. Algunos sellan con 100, con 200, con 300 y de una u otra manera eso es lo que se está promoviendo en este tiempo. No sé. Gloria a Dios. es lo que yo he podido ver e interpretar. Pero, bueno, el asunto es que allá ellos por qué lo hacen, por qué establecen este tipo de parámetros de qué es lo que hay que hacer luego que recibes una bendición. Yo creo que cuando tú recibes el favor del Eterno, tú vas a entrar en obediencia y vas a honrar a quien tienes que honrar. Exacto. Pero conforme al deseo de su corazón, conforme a lo que el Eterno te ha puesto que tienes que hacer. O sea, la cantidad de lo que tienes que hacer no te lo puede poner otro. Gloria a Dios. No te lo puede poner otro. Entonces, el ejemplo, porque ¿qué es lo que dicen la mayoría de personas que son cristianos, verdad? Y los en los ministerios, llámese apóstol, profeta o evangelista, pastor, hacer que discípulos.
¿dónde hay una evidencia de que el Mesías anduvo tras algún propósito material aquí en la tierra? Y cuando aquel que sanó, liberó, dio vista, los cojos que se levantaron, los muertos que resucitó, le dijo, tiene que resolverme con algo ahora, porque no hay con qué pagarle. No hay con qué pagarle. Pero sin embargo él le dice, vete y no peques más. Ahora, si tu pecado era que no ofrendabas, ofrenda. Si tu pecado era que robaba, deja de robar. Y ahora justicia. ¿Qué pasó con Zaqueo? Hizo una devolución automática, nadie tuvo que decirle No, devuelve. él fue al mandamiento, que el mandamiento decía que tú tenías que devolverle 3/4 partes de lo que tú te robaste. Gloria al Señor. Y entonces, ¿por qué el mismo profeta Eliseo no le recibe la oferta que le estaba haciendo Naamán luego de ser sano? Porque entonces aquella lepra es pegada en Giesi por desobedecer lo que está instituido, que por esto no se cobra. Lo que pasa es que el favor del Eterno, una vez más, lo que es la salvación, la liberación, la sanidad, los milagros, no se compran. Ni hay con qué, ni hay nada material con qué pagarlo. ¿Se está vendiendo en este tiempo? No, porque es que se está diciendo que la persona que lo haga prácticamente está comprando el milagro. Entonces, el recipiente, el que está recibiendo ese milagro, supuestamente lo está recibiendo de parte del Eterno. El Eterno no te mandó a hacer eso. No te mandó a pedirle. Ahora, si una persona voluntariamente siente hacerlo, pues que lo haga. Y si conforme a la voluntad del Eterno te dice que lo reciba, pues entonces recíbelo. Pero tú no puedes demandarle a la gente que te dé, que te entregue, porque te dieron un don con un propósito. El don es para sanar, para liberar, para enseñar. Gloria a Dios. Para liberar a los cautivos, para traer sanidad sobre los enfermos. Nunca te dijeron que era para cobrar o recibir algo a cargo. Los favores de Dios no se compran. Una vez más, se lo voy a seguir repitiendo. No se compra. Ahora usted da por agradecimiento. Pero si usted no entiende a quién usted está agradeciendo, si usted no entiende quién es que está haciendo el milagro, pues entonces usted necesita ayuda. Usted necesita ser instruido en la palabra para que usted lo conozca. Porque ese es un problema. Muchas personas vienen a los púlpitos y entregan ofrenda y entregan diezmo, y ellos no saben a quién se lo están entregando. Gloria al Y de Señor. hecho no tienen el entendimiento de lo que están haciendo. Porque hay un problema. Nosotros, cuando hablamos de ofrendas, de sacrificios, todo el libro de Levítico habla y establece el significado de cada uno de esas ofrendas, holocaustos. Y en todo el libro de Hebreo nosotros entendemos cómo el mismo Mesías hace el reemplazo de esos sacrificios, de esos animales. Pero ahora esa bestia, esa situación por la que se pedía perdón, que se sacrificaba el animal, lo tienes que sacrificar tú adentro ahora. Gloria a Dios. Ahora la bestia del orgullo la tienes que sacrificar tú, porque si no su sangre no te cubre. La del ego, sacrifícala. La de la mezquindad, la tienes que sacrificar. La del enojo, la del celo, la de la envidia, hay que sacrificarla. Entonces, cuando una persona entiende que el mayor sacrificio que tiene que hacer es entregarle la obediencia a nuestro Adón, a nuestro Señor. Ese es el mayor sacrificio. Luego que tú le entregas tu voluntad y tu obediencia, ya entonces vas a hacer todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer con gozo. Y con entendimiento. Y con entendimiento. Porque esto es una parte de lo que decía Osea, que el pueblo de Dios pereció y aún perece por falta de conocimiento, pero no lo voy a dejar ahí, porque dice porque rechazaron el conocimiento. Ahora, lo que se está diciendo aquí son puntos que se viven a diario, no en todas las congregaciones, como usted decía, pero sí se viven en muchas de las congregaciones donde la falta de transparencia es la que ha llevado al decalabre, al despliegue de muchas cuestionantes y muchas interrogantes de mucha gente. Hay gente que nunca ha visitado una iglesia y la primera pregunta que hace acerca del diezmo, y tú dices, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Si él ni siquiera me pregunta
ni siquiera por Jesucristo. O sea, no te hablan de una manera de Dios, no te preguntan si en esa iglesia cantan, si predican, si alaban, si brincan, si saltan. La primera pregunta que hace cualquier hermano que nunca ha ido a una iglesia es: háblame de los famosos diezmo y ofrenda. ¿Por qué? Eso es lo que le dicen un gancho. Exacto, porque es la falta de transparencia que se ha manejado por el poco conocimiento bíblico que hay en este tiempo. Es lo que tiene a muchas de las iglesias en ese estado, ¿verdad?, vegetativo, donde una persona a veces de una u otra manera siembra o lleva a un lugar X alguna ofrenda, algún diezmo, y no recibe ni siquiera información. Fíjese, yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 ocasiones en 2 ONG internacionales bastante grandes y extensas. Y le puedo decir que estas 2 ONG, en las ONG, por eso se llama organización sin fines de lucros. Oiga bien, y se supone que las iglesias también pertenecen a este tipo de organización. Ahora bien, cuando usted piensa en una ONG, el que está donando, escuche esto, el que está donando en una ONG está donando con un fin de algo que usted le presentó. Nosotros le presentamos a Cristo a la gente y la gente viene por Cristo. Pero en este tiempo no se presenta mucho a Cristo, sino ven a Cristo, que Cristo te va a dar esto. O sea, no es salvación, sino es: te va a dar la casa, te va a dar el esposo, te va a dar los hijos. No. Estamos hablando de perdemos el sentido de lo más importante. Entonces, cuando una persona, según los conocimientos que pude adquirir en estos 2 trabajos, cuando una persona donaba, un donante donaba un dinero a un niño X o para una actividad X, ese donante que estaba en un país X tenía que ver el resultado y tenía que ver el aporte que él de corazón hizo, porque fue tocado para donar. Él vio esa publicación en una de las redes, vio a este niño que no tenía un baño, vio a este niño que no tenía alimento, y fue movido a misericordia, se motiva, vaya a hacer una transferencia, y esta transferencia tiene que volverse en un activo en las manos de esta ONG, tiene que volverse en hechos, en obras. Entonces, en este tiempo, ya pasándolo al término bíblico, pasándolo al término cristiano, al término de iglesia, aunque no todas lo manejen de la manera correcta, si no tienen, como usted decía, el entendimiento bíblico, van a manejar estos tipos de temas de manera errónea, y todo el creyente que entre, un creyente nuevo o el que está envejecido ahí, que muchas veces está ahí, lleva años ahí, no sabe ni siquiera en qué está ofrendando. Y como la Biblia habla de personas que siembran en sacos rotos o en piscina o en cisterna que se escapan, y usted dice: pero yo doy, siempre estoy en miseria, pero yo ayuno y siempre estoy atrás, siempre estoy en guerra, el diablo me está acabando, y la finanza y esto, y simplemente usted lee un verso, y los versos no se aplican si usted no obedece. Hay gente que creen que simplemente es un verso. Yo voy a leer un verso y el salmo. ¿Cuánta gente no anda con el Salmo 91? Y yo leo diariamente el Salmo 91, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Sí, pero es que tú no crees en eso. Y no simplemente eso, es que tú no obedeces a eso. Lo convierte en un mantra. Gloria al Señor. Lo convierten como en un símbolo, Un crucifijo. en un crucifijo, en algo que está ahí, pero no siente o no obedece. Eso es igual que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Gloria a Dios. Sobre la bocina. Gloria a Dios. Sobre el carro. Sobre... Gloria a Dios. Eso no te cubre. La obediencia. Si tú no obedeces, no puede. Es como cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto, por encima de las casas, donde no había esa sangre, había muerte. Pero ¿quién puso? ¿Qué tuvo que haber sucedido para que la sangre llegara a los dinteles? Hubo que obedecer. El que no obedecía se iba. El que no obedecía se iba. Gloria a Dios. Si tú no obedeces, te fuiste también. La sangre no, tú no la estás poniendo. Gloria a Dios. Entonces, eso que usted está diciendo, wow, no pensé que íbamos a irnos tan profundo en ese tema, pero hay que mantener un equilibrio en la enseñanza. Cuando se está hablando a una audiencia, la audiencia que viene buscando de la presencia del Señor, su primera necesidad es el Señor.
Jesús. es el eterno, es su primera necesidad. Por ende, ese es el problema, ese es el vacío que tenemos existencial, que buscamos con qué llenarlo y con nada podemos hasta que no llegamos a Él, hasta que Él no nos instruye, nos guía, nos santifica a través de su palabra, el vacío va a estar ahí. Entonces, cuando se le está hablando a una audiencia donde el 60%, a veces el 70% del contenido y la esencia del mensaje es dar dinero, Casa, carro, motores, esposo, hijo. Dios te quita el quite. Dios te quita el tumor. y se menciona dar, ofrendar, entregar, soltar, desprender. Pero ¿y dónde está obediencia, arrepentimiento, cambio, teshuvá, retornar a la obediencia, tener un deseo profundo de conectarse con el Señor, de conectarse con nuestro Padre Celestial, de tener esa relación íntima, que es lo que te va a llevar a las bendiciones y a las necesidades que tienes? Es donde vas a encontrar ese complemento para nuestras vidas. Entonces, cuando no se pasa, debiera pasar este 98% del tiempo de las reuniones hablando de pecado, arrepentimiento, conversión, palabra, Torah, Obediencia. obediencia. Entonces ahí ellos van a entender por qué es que deben de diezmar, por qué es que deben ofrendar. Y así van entendiendo por qué es que debemos de celebrar. Ellos no se van a convertir en 2 días. Ellos no se van a convertir en 2 días. Ellos no van a entrar en obediencia en 2 días. Por eso es que le toma tanto tiempo ver a una persona diezmando. Enséñale primero. Muéstrale las bondades del Eterno para que ellos lo hagan voluntariamente y no tengan que estar tirando indirectas. O buscando personas para que den estudio extra. Señores, estamos a 30. Gloria a Dios. Ustedes saben. O traer un predicador de afuera que ese día le hable cosas tremendas, positivas, verdaderas. Pero ese día nada más. Después que ese predicador se fue, olvida que volvemos a lo mismo. Entonces, esa parte de los diezmos, usted tenía una cita bíblica por ahí que iba a leernos. Creo que era de Deuteronomio 26:2. Gloria a Dios. Porque usted preguntó dónde debe ser el destino. ¿Para qué es eso? Ahora, el asunto que quiero compartir con ustedes también es que hay más de un diezmo. Porque había un diezmo que se daba, que se tenía que entregar en los primeros 3 años, cuando ellos entraran a la tierra prometida. Había un diezmo que era para las viudas, para el huérfano y para ayudar al extranjero. Pero ese diezmo no le tocaba usted dárselo al levita para que el levita lo usara, sino usted directamente tenía que manejarlo. Usted tenía que manejarlo. Había un diezmo que era para los sacerdotes y los levitas. Había un diezmo que era para las fiestas solemnes. Hay más de un diezmo. Santo Dios. Hay más de un diezmo. Ahora usted va a decir, wow, estábamos llevándonos bien, pero ahora usted me está diciendo que hay que sacar más de un 10%. Sí, hay un 10% que usted es responsable de él. Que cuando usted ve a una persona necesitada en la calle, no vaya a llamar al pastor. Mira, aquí hay uno que necesita. Ayúdalo tú. Hay que orar. Ayúdalo tú. Usted estuvo hablando acerca del caso del buen samaritano. ¿Qué fue lo que usted dijo del buen samaritano? Claro, el buen samaritano, según lo que Cristo habla, y fue una parábola que Cristo lanzó en medio de quién es tu prójimo. Y dice que mientras un hombre fue herido en el camino, asaltado, y dice que quedó medio muerto, la Biblia lo describe como medio muerto porque estaba agonizando. Y dice que por ese camino pasó un sacerdote y no hizo nada. Pero también pasó un levita y tampoco hizo nada. Hasta que entonces pasa un hombre que ya la gente lo conoce, y el que no lo conoce, sépalo, un samaritano, un hombre que era de una ciudad que era diferente al pueblo de Israel, y dice que no se llevaban entre sí. Y este hombre fue movido a misericordia, levantó a este hombre, lo llevó a un mesón, a un hospital en este tiempo, vendó sus heridas con vino y con aceite. Escuche bien, este hombre no salió a llamar a una gente. Y no tocó trompeta. No, y ni tampoco le cobró. Mira, estoy haciendo esto por ti. Cuando tú te sanes, tú tienes que pagarme algo. Porque acuérdate que tú viniste al evangelio por mí. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Léalo ahora.
Entonces el mandamiento en el libro de Deuteronomio capítulo 26, verso 12 dice: cuando acabe de diezmar todo el diezmo tus frutos en el año tercero, el año del diezmo dará también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, a las viudas, y comerán en tus aldeas y saciarán. Gloria al Señor. Entonces, ese samaritano estaba preparado. Así es. Por eso él tenía con qué ayudar Así es. a ese necesitado. Entonces, si usted no sabía que había más de un diezmo, hay más de un diezmo. Mucho más. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nuestro Padre Celestial hace justicia. Es a través de ti y a través de mí. No todos. Hay muchas personas que hacen lo correcto y no tocan trompeta. Y cuando hay una persona necesitada, lo ayudan. Así y no es. tocan trompeta, No no anuncian. se le dice a nadie y punto. Pero tenemos la responsabilidad de cuando vemos una persona necesitada, de ayudarle. Y no decirle al pastor, mira, allí hay alguien que necesita ayuda, ve y ayúdalo. No. Esta ayuda somos nosotros mismos. Gloria al Señor. Y no podemos hacernos de la vista gorda porque estamos transgrediendo mandamientos. Por eso es que las bendiciones y las protecciones divinas, o sea, bendiciones, ¿qué fue lo que dije? Bendiciones, no salvación, porque inmediatamente lo confunden. No, la salvación no es por obra. ¿Quién te está hablando de salvación? Bendiciones. Se te está hablando de la conducta que tenemos que llevar aquí en la tierra como creyentes y seguidores del Mesías. Porque es que se hacen llamar seguidores, pero si tú le preguntas, ¿tú haces esto? No. ¿Haces aquello? No. ¿Haces aquello? No. Pues, ¿a quién sigues? Yo voy a orar por ti con una cuenta de banco bien jugosa. ¿A quién sigues? Entonces, ¿No era más fácil, pastor, para Jesús enviar al pueblo que tenía hambre en medio de un desierto, enviarlo hacia su casa, como querían los discípulos? ¿No era más fácil decirle, váyanse, que aquí no hay comida? era más fácil, pero una vez más se manifestó el cuidado y la misericordia de nuestro Padre Celestial, Gloria a Dios. haciendo un milagro y sorprendiéndolo a ellos y sorprendiéndonos a nosotros todos los días. El problema que nosotros tenemos es que vemos y experimentamos los milagros y se nos olvida el hacedor de los milagros. Luego que ya esa necesidad es saciada, se nos olvida. ¿Qué fue lo que hicieron desde que comieron? Se fueron. Se fueron. En vez de- Así hay muchas personas en las iglesias que en cuanto van y claman por una necesidad y es saciada, se van. Se van porque ese era lo único que necesitaban de Dios. Santo Dios. Y algunos tal vez se preguntarán, y entonces si Dios sabía que se iba, ¿por qué se lo dio? ¿Por qué se lo entrega? ¿Por qué le entregó el pan? La misericordia de nuestro Padre Celestial es infinita. Tan grande. Es infinita. Y por eso es que el mismo, por ejemplo, hay personas malvadas allá afuera. Hay delincuentes, hay ladrones, hay asesinos, hay de todo allá afuera. El sol sale Para todos. y también sale para ellos. Para bueno y malo. La tierra le produce fruto y ellos comen. Gloria a Dios. Son malos. Pero la tierra produce fruto y ellos comen. Pero hay algo que tiene que ver con la misericordia y lo que es Teshuvah, arrepentimiento o retorno. Y es que el Eterno nos da la oportunidad, y de eso se trata este mes, el mes de Elul, de arrepentimiento. Y el Eterno nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por eso es que hay que seguir predicando arrepentimiento como Juan el Bautista. Gloria. De arrepentirnos. Él les da la oportunidad. Te di lo que necesitaba, pero ahora estoy esperando que te arrepientas de nuestras maldades, de nuestro pecado, de la desobediencia. Y por eso él sigue lloviendo, sigue saliendo el sol, y él sigue esperando que el malvado se arrepienta. Entonces, este mes que viene estaremos celebrando la fiesta, la convocatoria de Yom Teruah. Ahí es. Si a usted le gustaría participar, te puede ponerse en contacto con nosotros Así es. y le estaremos invitando Claro, para que claro. comparta de esta gran celebración al son de trompeta. Porque ¿qué dice Tesalonicenses 4:16? Gloria al Señor. Que al sonar o al sonido de la última trompeta,
los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces estaremos celebrando la venida de nuestro Señor. La venida del Señor, como a son de trompeta. Cuidado si lo está esperando usted con cara triste. Así es. Con cara triste, con cara de amargura. Serio. Cara de amargura, sufrimiento. Serio, porque hay que esperarlo serio. Él viene para los que lo están esperando, y el que lo está esperando está haciendo un trabajo espiritual interno para estar apto de ese recibimiento. Entonces, si usted no conoce lo que es la trompeta, comience a conocerla porque es un mandamiento. Luego 10 días después viene Kippur, el día del perdón. Y luego entonces viene la fiesta de las cabañas. La fiesta de la cabaña, en un festejo como ese, fue que nació el Mesías. Entonces la gente ignora la fiesta, está ignorando al Mesías. Gloria al Señor. En cada una de ellas. Les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros Amén. para celebrar la fiesta. Entonces, ya para terminar, acuérdense la instrucción que le dieron los apóstoles y los discípulos. Y también lo que dice el apóstol Pablo, que no dejen de congregarse. Como algunos han tenido por costumbre o tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Busque una casa. Busque una casa. Pero no cualquier casa, porque hay casas que tienen gotera, pastor, y a veces hay casas que no tienen techo. Busque una casa. Busque una casa. ¿Cómo así, ministro? No, pero usted tiene una casa, ¿verdad? Busque una casa. Si usted no tiene una casa, claro, busque una casa. Claro, pero hay casas que tienen gotera. Pero busque una casa. Tú no te puedes meter en una casa que tenga gotera. Que usted evangelista le van a dar duro allá afuera. Usted evangelista, busque una casa. Claro, siempre está la casa. Busque una casa, ministro, que le van a dar duro. Gloria a Dios. Que escriban su comentario. Los hermanos que escriban su comentario. Yo creo que con esta parte vamos a culminar. Gloria al Señor. Esta hermosa reflexión. ¿Cómo fue que usted le tituló? Vamos a lo que vinimos. Este podcast, vamos a lo que vinimos de la iglesia Casa de Restauración Emuná. Este segmento de Emuná Podcast se llama Vamos a lo que vinimos. Shalom y bendiciones. Dios le bendiga. Amada familia.